Muy buenas chicos, ¿qué tal estamos? Soy Paper DJ, bienvenidos a un nuevo vídeo de la nave retro y en el día de hoy estoy muy contento de haber recibido en exclusiva para el día de lanzamiento, es decir, esto lo tengo yo antes que nadie, gracias a los amigos de GameSir, este fabuloso T4K Lite. Deciros que para mí se convirtió en uno de mis mandos favoritos en el pasado, este GameSir, por lo tanto, oye, cabría esperar que ocurra lo mismo de este nuevo T4K Lite GameSir. Ojo, no es un mando inalámbrico, es un mando para los más jugones que no tiene nada de input lag, ya que es exclusivamente por cable, ¿vale? Es compatible para PC, con Switch y con Android, ¿de acuerdo? En primer lugar, deciros que la caja es muy bonita, viene una presentación muy chula, ya veis que es como glossy, presenta de una manera muy atractiva el mando y algunas de sus características, como ya estamos viendo aquí. Es un mando que va exclusivamente por cable, ¿vale? Tiene botones que se pueden intercambiar mediante software, tú puedes poner los botones como a ti te dé la gana, si quieres configuración de Nintendo, de Xbox, etcétera. Un cable de calidad, sí señor, se nota de calidad USB tipo C, menos mal señores, bien GameSir. No exagero, creo que es el mando más bonito que he visto hasta la fecha, espectacular. Como veis tiene gatillos tipo SCAF por aquí detrás, ¿vale? Que se pueden accionar con la parte de atrás, o sea, por lo tanto estamos disponibles dos gatillos convencionales, dos analógicos, ahí veis que tiene recorrido, y aquí detrás adicionales, que además pues ya hemos dicho que se pueden programar combos en cualquier tecla, ¿vale? Por aquí tenemos la toma de auriculares, jack de 3,5 convencional, conectar tus auriculares favoritos. Aquí una tecla de M, me imagino que es función, Start, Select. Esto pues nos va a servir como tecla Home de Steam, por ejemplo. Esto ni idea, hay que investigar. Y dos analógicos que, sí señor, qué tacto más bueno. No me esperaba un tacto tan bueno, porque sé que al fin y al cabo este mando, pues bueno, digamos que está a un precio muy ajustadito. Y estoy viendo unas calidades que no esperaba para este precio. Sinceramente, la cruceta muy bien, ¿vale? La cruceta tal vez sea un poco blanda. Para los que estáis acostumbrados a un tacto más duro, puede que sea un poco blanda. Pero, oye, más horas de jugar sin que os duela el pulgar, ¿vale? Muy bien la sensación de todos los botones. Parece pero que muy preciso, muy bien ajustado. Y aquí lo tenemos completamente en castellano para saber exactamente las funciones de todos los botones. Combinaciones de botones, aquí las tenéis, fijaros. Y importante, personalización a través del software GameSir T4K app. Esto lo tendréis disponible en descarga desde la web de GameSir. Bueno, quiero enchufar con vosotros este cable USB de tipo C porque quiero ver exactamente si encaja bien, si la sensación con el mando puesta es buena. Fijaros que lo que es el hueco está bien hecho para que esto no se mueva. Lo voy a enganchar y efectivamente, fijaros, engancha muy bien. Y aquí está, ya está luciendo en todo su esplendor. ¡Qué maravilla! A ver, si no os gustan sus colorines, no os preocupéis que, como hemos dicho antes, oye, por poder se puede configurar como uno quiera, se puede apagar, se puede hacer 1000 cosas desde el propio software, ¿de acuerdo? Bueno,
señores, pues ya estamos aquí en el PC de vuelta. Tenemos aquí el mando y vamos a conectarlo para ver si el ordenador lo detecta como un mando de Xbox 360. Me imagino que sí, y eso significará que sea compatible con todo, así que vamos a ello. Voy a pasar a la visión del escritorio y vamos a conectarlo por primera vez al ordenador, a ver qué nos... Ahí está, estamos configurando GameShare T4 controller, lo veis por aquí abajo. Aquí se está ya iluminando el dispositivo y efectivamente aquí está reconocido como un mando de Xbox 360, así que ya lo sabéis, es compatible con absolutamente todo. Y bueno, ya tenéis la web de GameShare por aquí detrás, que ya aparece este espectacular mando. Desde aquí pues ya podéis comprar el mando directamente. Lo dicho, os pondré el enlace de todo en la descripción, y por supuesto, si queréis saber más características avanzadas de este mando, pues lo podéis bichear todo lo que queráis por aquí, exactamente al detalle todas sus características. Bueno, esto de aquí me ha parecido curioso porque efectivamente el tacto de los botones, vamos a poner que veáis también esto aquí abajo, el tacto de estos botones me ha parecido realmente espectacular. O sea, es como a la mínima, fijaros que es bastante clicky incluso. Sí señor, es una especie de micro switch, pero es agradable. Es como los botones de goma, pero muchísimo más preciso. Qué curioso, qué curioso. Y súper agradable, de verdad, es raro, es raro. Que sea, fijaros, voy a callarme a ver si podéis escuchar todos los sonidos del mando. Os digo que suena todo muy bien, pero se siente mejor. Tiene, ojo, tiene giroscopio, ¿vale? Esto es algo que no lo sabía. Tiene giroscopio, por lo tanto, con la Nintendo Switch, por ejemplo, para, yo que sé, pues para el Mario Kart o según qué juegos de carreras, puede veniros muy bien para manejarlo, pues en el aire, ¿no? Y aquí vemos otra de las características principales de este mando, y es que este botón que antes hemos dicho no sabemos para qué es, el de M, de menú, bueno, es un multifunción, ¿vale? Si se mantiene presionado, pues fijaros que se pueden cambiar pues lo que es los efectos de luz, el brillo, ¿vale? Y aquí también directamente el layout de los botones A, B, X, Y. Pues si queréis pasar a un control de NES, de Super NES, lo podéis hacer al vuelo. Esto está muy guay, porque si lo usáis para emuladores, significa que podéis cambiar al vuelo la disposición de los botones sin tener que iros a remapear externamente. Esto me gusta. Voy a poner la cámara principal, a ver si consigo con vosotros. Vale, M, y hemos dicho que... Vamos a ver si cambiamos de colores. Ahí está. Correcto. Estamos cambiando de colores el mando. Vamos para el otro lado. Ahí está. Quiero más intensidad o menos. Correcto. Fijaros, ya lo he apagado, ¿vale? Para que veáis, para los que no os gustan las lucecitas, pues oye, pues se puede apagar, vamos a encenderlo, vamos a ponerlo a tope ya que lo tiene. Y, oye, sin necesidad tampoco de ir a la aplicación, hostia, qué guapo, de ir a la aplicación, pues lo podéis configurar. Fijaros qué brillo, es que es bonito, ¿vale? Es muy bonito este mando. Por cierto, la aplicación para configurar todas las opciones del mando es facilísima de instalar, tan solo habréis de ir a Software GameShare T4 Khalid App, hacéis clic aquí, Download, y ya está, en un momentito la tenéis. En cuanto lo ejecutáis, os vais a encontrar con esto de aquí, que os va a pedir, pues nada, que conectéis el mando. Volvemos a abrir la aplicación en caso que no tuvieseis el mando conectado para ya entrar. Ahí está, detectando el mando, perfectísimo, ya lo ha detectado. Y pues bueno, fijaros que ya tenemos actualizaciones disponibles, esto siempre es importante, así que vamos a proceder a actualizar. Ahí está, se ha actualizado en tan solo un minutito más o menos, no ha tardado más. Y ahora ya sí, pues bueno, doy por hecho que ya podemos empezar a utilizar. Ahí está, perfiles, vibraciones, vamos a darle aquí a lo de... vale, me está vibrando el mando, supongo que esto es para comprobar que ok, está bien. Vamos a perfiles y fijaros que ya podemos configurar perfiles personalizados. Vamos a poner aquí Paper DJ, como no, y configurar. Y aquí tenemos acceso a todas las opciones del mando, palancas, gatillos. Fijaros que se puede especificar el punto muerto también, ¿vale? El valor inicial para que no haya drifting, o sea, podéis evitar el drifting si en algún momento ocurriese. Aquí está incluso, oye, la sensibilidad y también el recorrido de los gatillos, el nivel de vibración. Yo quiero mucho, quiero al máximo,
ahí está. Y, por supuesto, la iluminación, ¿vale? Fijaros que se puede reaccionar al audio. Esto tiene que molar bastante. Pero bueno, lo voy a dejar así. Modo Rainbow, Throw, Pulse, Standoff, Disable. Vale, vamos a dar modo arcoiris, ¿por qué no? Y se puede además variar la velocidad. Bueno, es que aquí hay opciones para todo. Y bueno, esto ya, pues fijaros, es la respuesta en curva del sensor de movimiento, etcétera. Oye, repito, esto son opciones ya que parecen de un mando profesional. Y todo muy fácil, muy intuitivo. Veis que puedo remapear los botones desde aquí a lo que me dé la gana. Estupendo. Bueno, señores, pues vamos a probar esta maravilla con el Streets of Rage. Ya sabéis que es mi juego fetiche para probar este tipo de controles. Así sabemos 100% seguro si funciona todo como es debido. Vamos allá. Bueno, ya sabéis que de primeras me gusta probar en el menú que aparece, que digamos las opciones sean las que corresponden según los botoncitos, y aquí todo está en su sitio como un mando de Xbox, ya lo hemos dicho. Así que vamos a dar al modo historia, le damos a la A y efectivamente, ok, bueno, todos los botones están donde cabría esperar. ¡A casa! ¡Go! ¡Vamos! Pues no sé cuántos golpes he encajado ya. Bueno, es una gozada, ¿eh? Lo que es jugar con este mando, de verdad, es una delicia. El precio es correcto. El precio es correcto, así que, bueno, lo puedo recomendar. Si fuese algo que verdaderamente se sintiese mal, se manejase mal, de verdad que no os lo recomendaría, pero no es el caso. Se juega muy bien. Venga, me salgo de aquí y vamos a probar pues con otras cosas, como podría ser Arcadium directamente. Vámonos a los emuladores, ¿de acuerdo? Bueno, funciona todo esto rapidísimo, como siempre. Y vamos a hacer una cosa. Vamos a entrar pues directamente en algún juego de Neo Geo, en algún Metal Slug. Vamos a la M. Aquí, al 5, venga, que es uno de los más pesados, de los que más cuesta a veces mover. Aquí estamos, modo consola Neo Geo, ya lo sabéis, Arcadium 2.0, si no lo tenéis ya estáis tardando en instalarlo. Y vamos a iniciar partida. Vamos a escoger a Tarma, este maravilloso Metal Slug. Un juego que nunca cansa jugarlo y rejugarlo. Bien, todo está en su sitio. Como os digo, los botones es una sensación muy buena. Muy buena, o sea, sabes perfectamente si lo estás tocando o no, no falla, no falla. La cruceta, sin embargo, en este juego, fijaros, sí la noto un pelín blanda. A mí me gustan crucetas que sepa 100% qué dirección estoy pulsando, y en este caso le pasa un poquito como el T4 Pro anterior, que la cruceta tal vez, sí es verdad, sea un poquito blanda, pero ya veis que funciona igualmente de maravilla. Voy a seguir con el analógico, aunque no es natural en estos juegos, pero es muy cómodo y una delicia. Va muy suave, va muy suave, y es muy fácil dirigir así también el personaje. Bueno, ya veis que me he puesto a jugar y me da la sensación de que voy a usar este mando en más de una ocasión con vosotros en directo, porque resulta muy agradable y está todo en su sitio sin tener que tocar nada. Bueno, señores, este ha sido el GameSir T4 Kaleid. Ver qué fantasía de bonito que es este mando. La calidad de materiales es espectacular, así que yo le veo un precio razonable porque es un lujo en las manos, el tacto que tienen los botones, la cruceta también. Bueno, para juegos retro tal vez sea un pelín blanda, pero no se van pulsaciones nunca a otras direcciones, así que tampoco hay problema. Y los analógicos todos en general son una maravilla, el tacto es como el de un mando de PlayStation 4. Y repito, estamos hablando de un dispositivo de unos 30 a 35 euretes, que está muy bien de precio por lo que estáis viendo y por las calidades. Y ya lo sabéis, soy Paper DJ, estáis en la nave retro, nos vemos en el próximo vídeo.